Ay, Clara, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nunca has venido a nuestras reuniones de promoción. ¿Sigues sin salir de esa vida miserable tuya? Una voz que no podía olvidar después de tantos años llegó a mis oídos. Marina Rivera, aquella que tanto me había atormentado durante los años escolares, se acercaba con una sonrisa radiante. Su voz era melosa, pero sus ojos fríos me examinaban de arriba a abajo como un depredador a su presa. Clara se esforzó por mostrar una sonrisa serena y saludarla. Conforme avanzaba la velada, el desprecio y las burlas en las palabras y actitudes de los antiguos compañeros se volvían cada vez más descarados. En el momento en que las viejas heridas se reabrían, de pronto resonó un saludo militar, y la atmósfera pacífica de la reunión se vio súbitamente envuelta por una tensión asfixiante que la sumió en el caos. Y entonces se reveló la identidad oculta de Clara. Vivamos juntos este momento impactante. El día que llegó la invitación a la reunión de promoción, el cálido sol del final del otoño se filtraba por la ventana del despacho de la general de división Clara Sánchez. A pesar de su apretada agenda como comandante del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército Español, se tomó un momento para tomar la invitación. Era el 25º aniversario de su graduación del bachillerato. Sintió un ligero temblor en las puntas de los dedos y respiró profundamente. 25 años habían pasado. Clara miró la gorra militar que descansaba sobre su escritorio y recordó el pasado. Los recuerdos de sus años escolares la invadieron como olas. La imagen de sí misma sentada sola en la última fila del aula, sus pasos apresurados hacia la biblioteca para escapar de las miradas de los demás y los susurros que resonaban en sus oídos. Un dolor sordo se extendió por su pecho. Clara dejó la invitación y miró por la ventana. ¿Debería ir o no? En ese momento escuchó una voz suave detrás de ella. Su marido, Esteban, entró al despacho con 2 tazas de té. Inmediatamente reconoció la expresión preocupada en el rostro de Clara. ¿Te preocupa la reunión de promoción?, preguntó. Clara suspiró profundamente y asintió. La idea de ver después de 25 años los rostros de sus antiguos compañeros de clase y enfrentar sus miradas le oprimía el pecho. Esteban, ¿realmente tengo que ir? Esa gente aún me despreciará. Esteban puso suavemente un brazo alrededor de los hombros de su esposa, quien no pudo terminar su frase. Su mirada era cálida como siempre. Eres Clara Sánchez, pero antes de ser general de división del GOE, eres ante todo tú misma, una persona que irradia luz propia. Simplemente muéstrales quién eres. A través del aliento amoroso de su marido, Clara se sintió gradualmente más ligera. Él tenía razón, ya no debía dejarse encadenar por el pasado. Esteban tomó firmemente su mano. Puedes hacerlo, siempre has podido. 2 días después llegó el día de la reunión de promoción. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no vestía uniforme, sino un elegante atuendo frente al espejo. Un vestido negro, un collar de perlas, el cabello recogido con esmero. Verificó una última vez su apariencia. En su mirada se reflejaban las huellas del tiempo, pero también una fortaleza inquebrantable que nadie podría ya hacer tambalear. Solo debo mostrarles quién soy. Cuando tomó las llaves del coche, recordó las palabras de su marido. Se juró no temblar de miedo como antes, ni dejarse intimidar. Después de todo, ahora era la comandante que dirigía el grupo de operaciones especiales. Sin embargo, cuando se subió al coche, un rincón de su corazón aún se sentía pesado. Las heridas del pasado nunca sanan completamente, sin importar cuánto tiempo pase. En el camino a la reunión, los recuerdos de sus años escolares pasaron como una película ante sus ojos. Su ropa humilde entre amigos de familias acomodadas, la época en que apenas podía costear sus estudios con una beca, y la imagen de sí misma no renunciando a sus sueños a pesar de todo. Especialmente las miradas altaneras de Marina y su pandilla permanecían vívidamente en su memoria. Cuando aparcó su coche en el hotel, Clara cerró los ojos por un momento. Una ola de tensión recorrió su cuerpo, pero luego respiró profundo, lenta y pausadamente. Las palabras de su marido resonaron en sus oídos. Tal como eres, eres suficiente.
Se detuvo brevemente ante la puerta del salón de fiestas. Las risas y conversaciones que se escuchaban desde dentro llegaron a sus oídos. Clara se irguió una última vez y abrió la puerta. En el momento en que entró al salón, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Levantó la cabeza y sonrió. Ahora era lo suficientemente fuerte para no dejarse intimidar por las heridas del pasado. Cuando Clara entró al salón de fiestas, se encontró con las miradas de todos los presentes. Entre las mujeres que se habían adornado con vestidos y accesorios llamativamente ostentosos, su sencillo vestido negro irradiaba una elegancia noble, aunque percibió cómo la mirada de alguien se fijó en su reloj de pulsera. Era un reloj común, con correa de cuero, muy diferente a los lujosos relojes de marca que portaban las demás. «¡Ay, Clara! ¡Cuánto tiempo sin verte!», se acercó Marina con una sonrisa radiante. Su voz era melosa, pero sus ojos seguían siendo fríos. Como un depredador que examina a su presa, su mirada recorrió la vestimenta de Clara. Clara respondió el saludo con una sonrisa serena. En su interior pequeñas olas se agitaban, pero su expresión facial permaneció impasible. «Marina, tiempo sin verte. ¿Cómo te va?». Detrás de Marina se reunieron otras antiguas compañeras, adornadas con joyas costosas. En sus miradas había un desprecio inconfundible. Clara fingió no notarlo. Ya era demasiado fuerte para dejarse herir por tales miradas. En un rincón del salón vio un grupo que brindaba con copas de champán y conversaba ruidosamente. Algunos de ellos reconocieron a Clara y le hicieron señas, pero incluso en eso percibió un extraño cinismo. Clara se acercó lentamente hacia ellos. Cada uno de sus pasos irradiaba una confianza inquebrantable. «Clara, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Sigues trabajando?», preguntó Sabina Vega con un tono extraño, como si fuera una desgracia trabajar a esa edad. Su marido estaba a su lado con el pecho hinchado de orgullo. «Sí, aún trabajo». La respuesta de Clara fue breve y objetiva. No vio necesidad de explicar su profesión más detalladamente. Entonces Sabina dijo, mientras le lanzaba una mirada a su marido: «Trabajar a esta edad, su marido debe estar pasándolo muy mal, ¿verdad?». Una risa suave se extendió por el grupo circundante. El marido de Sabina añadió con una sonrisa desagradable: «Mi esposa dejó de trabajar hace mucho tiempo. ¿No es deber de un esposo asegurar que su mujer no tenga que esforzarse?». Clara solo sonrió. Sintió cómo la ira crecía en ella, pero no mostró sus sentimientos. Había experimentado demasiados campos de batalla para dejarse alterar por algo así. «En mi caso es diferente. El trabajo es parte de mi vida». Era una respuesta simple, pero el marido de Sabina pareció quedarse sin palabras por un momento, luego se alejó con una sonrisa forzada. Clara sabía que se burlaba de su respuesta, pero no le importaba. No necesitaba su reconocimiento. Durante la cena, Clara se sentó en una mesa más tranquila. Desde una mesa vecina, escuchó voces susurrantes. «Mira, Clara aparentemente sigue viviendo igual. Su ropa y el hecho de que trabaje a esa edad realmente no ha cambiado nada». Clara escuchó claramente la voz de Marina. Levantó su copa de vino y tomó un sorbo. Un pequeño dolor atravesó su pecho, pero su expresión facial permaneció impasible. A diferencia de 25 años atrás, ahora era lo suficientemente fuerte para no dejarse herir por tales palabras. «Parece que tampoco tiene marido, o si lo tiene no debe ser nada especial. Si fuera tan capaz como nuestros maridos, ya la habría hecho dejar de trabajar hace tiempo», continuó otra compañera. Entonces Clara comprendió. Aún la veían como la pobre niña digna de lástima de entonces. Para ellas, el éxito de una mujer dependía de qué tan exitoso fuera el hombre con quien se casara. Clara respiró lentamente. «Mantente tranquila, Clara. No eres alguien que se deje conmover por tales palabras», se animó internamente. En ese momento, una voz de la mesa vecina se hizo más fuerte. «Oye, Clara aún no ha contado qué hace, de qué trabaja tu marido», preguntó Pilar Cortés en voz alta. Todas las miradas se dirigieron hacia Clara. Ella respondió con calma: «Mi marido enseña historia militar en la universidad». Un atisbo de decepción cruzó el rostro de Pilar. Probablemente había esperado una profesión más glamorosa. «Ah, entonces es profesor universitario. ¿Por qué trabajas entonces?»,
Como profesor debería ganar bastante bien. De nuevo se escuchó una risa suave. Clara sonrió imperturbable. Es un trabajo que me gusta hacer. Conforme se profundizaba la noche, el desprecio y la burla en las palabras y actitudes de los antiguos compañeros se volvían más descarados. Sus maridos no se comportaban diferente. Equipados con relojes caros y trajes elegantes, estaban ocupados presumiendo su éxito. Las conversaciones entre las compañeras se volvieron particularmente maliciosas. ¿Has visto el atuendo de Clara? Cuando ves cómo se viste tan modestamente, sabes inmediatamente cuán poco trae su marido a casa. Exacto. Y ese reloj que lleva lo ha usado durante años. Su marido es profesor universitario, ¿dices? Seguramente no gana mucho. Por eso anda así vestida. Clara observaba todo en silencio. Su orgullo se había endurecido como acero hace mucho tiempo durante el duro entrenamiento del GOE. Pero eso no significaba que no doliera. Solo poseía la fuerza para soportar el dolor. No debería haber venido aquí, murmuró Clara para sí misma, pero entonces levantó la cabeza. No, había sido la decisión correcta venir aquí. Enfrentar las heridas del pasado, en lugar de huir de ellas. Eso era verdadero valor. Sonrió silenciosamente. La verdadera tormenta aún estaba por venir. Cuando el ambiente alcanzó su punto máximo, el moderador tomó el micrófono en un pequeño escenario. Era hora de sumergirse en los recuerdos de los años escolares. Clara se sentó silenciosamente en un rincón. Entonces se acercó el marido de Sabina y se sentó junto a ella. Pudo oler el aroma del alcohol en su aliento. Usted es la señora Sánchez, ¿verdad? Mi esposa me ha contado mucho sobre los años escolares. Su tono era superficialmente amigable, pero en su mirada había una burla inconfundible. Clara asintió imperturbable. De repente la voz del hombre se hizo más baja. Entonces, ¿cómo ahora siguen viviendo de manera tan miserable? Me pregunto si eso se puede llamar siquiera una vida digna. Con estas palabras, las puntas de los dedos de Clara temblaron apenas perceptiblemente. 25 años habían pasado, pero sus miradas no habían cambiado, solo lo expresaban más abiertamente. Clara respiró profundo y lentamente. Incluso en los momentos más duros de su entrenamiento en el GOE, había controlado sus sentimientos de esta manera. Según sus estándares, mi vida puede parecer miserable, pero cada persona tiene diferentes valores. La voz de Clara era calmada. El hombre se levantó con una sonrisa burlona. Cuando Clara lo vio alejarse, su mirada era fría, pero en su pecho rugía una tormenta, aunque no dejó que se notara. Desde las mesas circundantes, escuchó cómo los compañeros hablaban de los viejos tiempos. Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Clara pudiera escuchar. Revivían historias sobre el pasado humilde de Clara, sobre cómo solo podía pagar sus estudios con una beca, y recordaban cómo la habían ridiculizado incluso cuando recibió una distinción. La risa de los compañeros resonó por todo el salón. Clara levantó su copa de vino, pero su mano temblaba ligeramente. Cerró los ojos por un momento. Recordó la determinación férrea con la que dirigía a sus subordinados en el cuartel general del GOE. Sin importar cuán difícil fuera la situación, nunca había perdido la compostura. «Clara Sánchez», gritó Pilar Cortés con voz alta. Todas las miradas se dirigieron súbitamente hacia Clara. «¿Has escuchado nuestras historias? ¿Recuerdas que ni siquiera tenías almuerzo y tenías que arreglártelas cada día con un bocadillo? Todos aquí lo recuerdan». Un extraño silencio se extendió por el salón. Esperaban expectantes la reacción de Clara. Se avergonzaría, se enojaría o saldría del salón. En sus miradas había una cruel expectativa. Clara se levantó lentamente. Su espalda estaba recta, su mirada serena. En medio de las miradas dirigidas hacia ella, caminó lentamente hacia la mesa de Pilar. Todos contuvieron la respiración. «Sí, es cierto. Me alimentaba al mediodía con un bocadillo y nunca me avergoncé de ello». La voz de Clara era clara y decidida. En su mirada había orgullo. La pobreza no es una vergüenza es renunciar a los sueños por culpa de la pobreza. En aquel entonces di lo mejor de mí por mis sueños y sigo haciéndolo hoy. Un extraño silencio se instaló en el salón.
Nadie había esperado su actitud tan segura de sí misma. Marina intentó suavizar la situación con una risa forzada. «Ay, Clara, solo estábamos recordando los viejos tiempos. No te lo tomes tan en serio». Pero Clara continuó sonriendo. «No me lo tomo en serio. Solo estoy un poco decepcionada de que las personas aún juzguen a otros solo por su apariencia o su trasfondo». En ese momento, el marido de Sabina intervino de nuevo. Su voz estaba marcada por una burla descarada. «Por lo que escucho, señora Sánchez, sigue siendo la misma de antes. Y sin embargo parece tener un orgullo enorme». Algunos compañeros se rieron suavemente, pero Clara no se dejó alterar. Solo sonrió suavemente. Vivir una vida digna no significa pisotear a otros, sino tener el valor de levantarse después de una caída. Con sus palabras, el salón volvió a quedar en silencio. Las expresiones faciales de algunos compañeros cambiaron notablemente. Clara continuó con calma. El crecimiento no significa solo las apariencias externas, la fuerza del corazón, la actitud hacia otros, la perspectiva del mundo. ¿No son estas las cosas más importantes? El marido de Sabina quiso replicar algo, pero se tragó sus palabras. Una extraña vergüenza cruzó por su rostro. Su mirada hacia su esposa reveló un atisbo de pena. Clara lo observó tranquilamente. «No me avergüenzo de mi vida. La he vivido según mis propias convicciones, con el mejor conocimiento y conciencia, y seguiré haciéndolo». Clara levantó su copa de vino. Su mano ya no temblaba. «Deseo que todos seamos felices a nuestra propia manera». Con sus palabras, algunos compañeros asintieron en silencio. La atmósfera había cambiado notablemente. Frente a la seguridad de Clara, sus burlas de pronto parecían miserables. Regresó lentamente a su lugar. Detrás de ella, escuchó susurros, pero ya no le importaba. Su autoestima estaba tan consolidada que no podía ser sacudida por ninguna palabra. Clara se sentó y respiró profundamente. Poco después recibió un mensaje en su móvil. Era de su marido Esteban. «¿Cómo te va? No tienes que quedarte mucho tiempo. Si te cansas, ven a casa más temprano». Clara sonrió. El cuidado amoroso de su marido calmó su corazón. «Me quedaré un poco más. Parece que pronto terminará». Después de enviar el mensaje, Clara levantó la cabeza. Ya no quería evitar este lugar, al contrario, quería enfrentarlo con la cabeza en alto. Levantó lentamente su copa de vino otra vez. Nadie sabía cómo terminaría esta noche, pero una cosa era segura: ya no se dejaría herir por ellos. La reunión de promoción alcanzó su punto culminante. Justo cuando el moderador iba a anunciar el siguiente punto del programa, se sintió un movimiento inquieto en la entrada del salón. Clara miró casualmente en esa dirección y en ese momento su mirada cambió apenas perceptiblemente. «Señoras y señores, en breve se tomará la fotografía grupal. Pedimos también que los esposos participen». Con el anuncio del moderador, las puertas del salón se abrieron ampliamente y varios hombres entraron. Eran todos maridos de las compañeras que aparentemente habían llegado tarde para la sesión fotográfica. 3 hombres destacaron especialmente. Trajes perfectamente cortados, pantalones con raya impecable y sobre todo su postura erguida y mirada penetrante los distinguían claramente de los demás. Clara los miró casualmente. En ese momento su mirada se cruzó con la de uno de los 3 hombres. Su expresión facial se paralizó instantáneamente. Parecía haberla reconocido al primer vistazo. Marina se levantó de su lugar y saludó con la mano a su marido. Con orgullo lo presentó a sus amigas. «Por aquí, cariño, en nuestra mesa», pero el marido de Marina no respondió a su llamada. Su mirada estaba fija única y exclusivamente en Clara. De repente se puso en posición de firmes, su mano se dirigió rápidamente a su frente. Era un perfecto saludo militar. «General de división Clara Sánchez, señora comandante, me reporto obedientemente». Su voz resonó por todo el salón. Inmediatamente después, los otros 2 hombres adoptaron la misma postura. En sus miradas había profundo respeto. «Señora general de división, no esperaba encontrarla aquí», dijo el marido de Marina mientras saludaba a Clara. «General de brigada Joaquín Rivera». Su voz estaba llena de reverencia. Solo entonces Clara lo reconoció. «General de brigada Joaquín Rivera,
un ex oficial del GOE, había sido uno de sus subordinados. General Rivera, tiempos invernos. La voz de Clara era serena. Su expresión facial había cambiado instantáneamente. La sonrisa suave había desaparecido y fue reemplazada por una frialdad férrea. Era la expresión facial que debía tener como comandante en jefe del grupo de operaciones especiales. En ese momento todo el salón se paralizó, todas las conversaciones cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia Clara y los tres hombres. En sus ojos se reflejaba un asombro incrédulo, especialmente los rostros de los compañeros que habían ridiculizado a Clara poco antes se pusieron pálidos como la cera. Marina casi deja caer su copa de vino. Un grito ahogado escapó de ella. «Sí, Clara es general de división». Pilar se quedó mirando a Clara con la boca abierta. Parecía no poder comprender la contradicción entre la niña pobre y silenciosa de su memoria y la general segura de sí misma que tenía delante. Entonces el siguiente hombre saludó ante Clara. «Señora general de división, general de brigada Pablo Cortés, es un honor encontrarla aquí, señora comandante». Su voz estaba llena de respeto. Sabina miraba la escena con la boca ligeramente abierta. Parecía no entender en absoluto lo que significaba esta situación. Miraba confusa entre Clara y los soldados. También el tercer hombre saludó. «General de brigada Luis Navarro, señora comandante, aprendí mucho bajo su mando en el GOE». Clara respondió a su saludo con un ligero asentimiento. Su postura era más digna que nunca. Ahora que su identidad como comandante del grupo de operaciones especiales había sido revelada, su presencia dominaba todo el salón. Sabina tiró del brazo de su marido. Su rostro estaba lleno de confusión. «Cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué hacen eso estas personas?» El marido de Sabina tartamudeó y no pudo dar una respuesta adecuada. También él parecía no comprender completamente la situación. Bueno, estos soldados». Sus palabras se desvanecieron, solo miraba con expresión confusa entre Clara y los tres generales de brigada. A Sabina le pasaba lo mismo. Con la boca ligeramente abierta, miraba alrededor con ojos confundidos. Parecía no entender por qué todos estaban tan conmocionados y por qué la atmósfera había cambiado tan súbitamente. Marina miraba confundida entre su marido y Clara. Su voz temblaba. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué te comportas así con Clara?» Joaquín Rivera volvió la cabeza hacia su esposa. Su expresión facial parecía algo avergonzada. «Tu amiga es la comandante de nuestro grupo de operaciones especiales, una general de división del ejército español». Con estas palabras, el rostro de Marina se puso pálido como la cera. El segundo rango más alto de general en el ejército español, después de general de brigada, general de división, teniente general, y siendo mujer, una de las primeras en absoluto. Y esta persona era precisamente su antigua amiga, a quien había despreciado y ridiculizado poco antes. La conmoción golpeó a Marina con toda su fuerza. Todo el salón se paralizó instantáneamente. Todas las miradas estaban dirigidas hacia Clara. Los rostros de quienes la habían ridiculizado poco antes estaban pálidos y ni una palabra salía de sus labios. Un extraño silencio se instaló, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo Clara permanecía en medio de este caos, inquebrantable y segura de sí misma. En el momento en que su verdadera identidad, oculta durante tanto tiempo, salió a la luz, había una tranquila confianza en su mirada. En medio del salón, el saludo de los generales del GOE parecía haber detenido el tiempo. Una vez más gritaron con voz alta y resonante. «General de división Clara Sánchez, señora comandante, nos reportamos obedientemente». El grito resonó hasta el último rincón del salón. Alguien dejó caer su copa de vino, sobresaltado, y solo ese sonido rompió el silencio con un tintineo agudo. A los compañeros se les fue el color del rostro. Especialmente los rostros de quienes habían despreciado y ridiculizado a Clara poco antes se petrificaron en una mezcla de horror y confusión. El marido de Marina, general de brigada Joaquín Rivera, seguía saludando y miraba a Clara. En sus ojos había profundo respeto. Obviamente acababa de enterarse, de que la amiga de su esposa era su superior. Clara respondió al saludo con calma.
Su postura revelaba la disciplina y autoridad que había adquirido en décadas en el ejército. Los compañeros no pudieron ocultar su sorpresa al presenciar esta escena. Esta no era la niña silenciosa y pobre que recordaban. «Caballeros, descansen», dijo Clara. Su voz era suave, pero la autoridad contenida en ella era inconfundible. Los 3 generales de brigada terminaron el saludo y adoptaron una postura relajada, pero su comportamiento siguió siendo formal. Marina finalmente se recompuso y tiró del brazo de su marido. Su voz temblaba. «Cariño, ¿qué significa esto? ¿Clara es realmente tu superior?» Joaquín respondió a su esposa sin quitar la mirada de Clara. «Ella es la comandante de nuestro grupo de operaciones especiales y general de división del ejército español. Está 2 rangos por encima del mío». Con estas palabras el rostro de Marina se puso ceniciento. El pensamiento de cómo había tratado a Clara poco antes la llenó de terror. Algunos compañeros inmediatamente se pusieron en posición de firmes, y un marido se inclinó inconscientemente tan profundamente que casi tocó el suelo. Sabina y su marido seguían confundidos, pero intimidados por la atmósfera tensa, simplemente guardaron silencio. Pilar se llevó la mano a la boca y susurró apenas audible: «Dios mío, que Clara sea alguien así». El salón quedó súbitamente en silencio sepulcral. Era como si todos contuvieran la respiración. En este silencio, la figura digna de Clara brillaba aún más. Se acercó lentamente a los generales. «Caballeros, no sabía que estarían aquí hoy. Me alegra verlos en la reunión de promoción». El general de brigada Rivera fue el primero en tomar la palabra. Su voz seguía siendo formal. «Señora comandante, solo queríamos participar en la fotografía grupal de la reunión de promoción de nuestras esposas. Realmente no esperábamos encontrarla aquí». Marina se sintió aún más avergonzada con estas palabras. Nunca Ata había visto a su marido hablar tan respetuosamente con alguien. Especialmente impactante era el hecho de que se tratara de su antigua amiga, a quien había despreciado poco antes. El general de brigada Cortés dio un paso adelante, su voz temblaba ligeramente. «General de brigada Pablo Cortés, señora general de división, siempre la he admirado sinceramente. Poder servir bajo su comando en el GOE ha sido el mayor honor de mi carrera militar». Clara asintió tranquilamente a sus palabras. Su expresión facial era suave, pero marcada por la autoridad de una líder militar. También el general de brigada Navarro dio un paso adelante. Su rostro aún mostraba tensión. «General de brigada Luis Navarro. Señora general de división, estuve bajo su comando cuando hice mi entrenamiento en el GOE. Sus enseñanzas de entonces siguen siendo una guía para mi vida como soldado hasta hoy». Clara sonrió y asintió. Su mirada era suave, pero reflejaba la fortaleza que había adquirido a través de incontables privaciones y adversidades durante su carrera militar. Los compañeros observaban la escena con incredulidad. La niña silenciosa y tímida de su memoria era ahora una general española y hasta sus propios maridos le rendían respeto. En ese momento, un hombre en un rincón del salón alzó la voz. Era el marido de una compañera que hasta entonces había pasado desapercibido. Las palabras que dejó caer al pasar con una copa de vino en la mano resonaron por todo el salón. «Entonces hoy debemos dirigirnos a la señora Sánchez como señora general de división». En ese momento el salón se paralizó. Todas las miradas se dirigieron hacia el hombre y luego nuevamente hacia Clara. Todos esperaron con la respiración contenida cómo cambiaría la expresión facial de Clara y cómo reaccionaría. Las palabras del hombre no eran una simple pregunta. Eran una declaración de que las relaciones de poder en esta reunión de promoción se habían desplazado completamente. Clara sonrió suavemente. Su mirada era tranquila. «El tratamiento no es tan importante. Sigo siendo Clara. No estamos en el cuartel, sino en una reunión entre amigos». Sus palabras aliviaron un poco la tensión en el salón, pero la atmósfera ya había cambiado fundamentalmente. Las personas que habían despreciado a Clara poco antes ahora la miraban con miradas reverentes, especialmente en los rostros de las compañeras que la habían ridiculizado se reflejaban sentimientos complejos. Los rostros de los generales de brigada se relajaron algo, pero su postura y comportamiento siguieron siendo formales.
Era un hábito que como soldados tenían arraigado en la sangre. Entre los compañeros comenzó un murmullo suave. Parecían aún no poder comprender completamente la situación. Especialmente en los rostros de Marina, Sabina y Pilar se reflejaban emociones complejas: vergüenza, turbación y quizás incluso arrepentimiento. El moderador se aclaró la garganta nerviosamente y tomó el micrófono. Bueno, ahora comenzamos con la fotografía grupal. Por favor, vengan todos al frente. Pero nadie se movía realmente. Todas las miradas seguían dirigidas hacia Clara. Clara caminó lentamente hacia el fotógrafo. Sus pasos eran más seguros que nunca. Vamos, vengan todos. Debemos crear un recuerdo. Con sus palabras la gente comenzó a moverse lentamente, pero sus expresiones faciales seguían siendo confusas. Especialmente en el rostro de Marina se alternaban el horror y la vergüenza. Le preguntó a su marido con voz baja: «Cariño, tengo un problema enorme. Acabo de tratar a Clara». Joaquín suspiró cuando escuchó las palabras de su esposa. Su expresión facial era seria. «Sin importar lo que hayas dicho, la señora general de división Sánchez no se preocupará por algo así. No es así como es ella». Los hombros de Marina se hundieron aún más con sus palabras. Las palabras de su marido parecieron avergonzarla aún más. Durante la fotografía grupal, los tres generales de brigada siguieron mirando a Clara con miradas respetuosas. Su postura dejó aún más claro a las personas circundantes el estatus de Clara. La que una vez fuera una niña pobre y silenciosa, era ahora una general militar a quien incluso sus maridos admiraban. Clara mantuvo en medio de todas estas miradas una postura inquebrantable y digna. En su mirada no había satisfacción triunfal, sino una profunda serenidad. Se sentía como si una vieja herida finalmente comenzara a sanar. Clara sonrió silenciosamente. Ya no se dejaría encadenar por las heridas del pasado. Después de la fotografía grupal, la reunión de promoción se acercaba lentamente a su fin. Muchas personas se formaron en fila para despedirse de Clara. Personas que normalmente la habrían ignorado y solo se habrían interesado por los amigos más exitosos. Pero ahora la situación había cambiado fundamentalmente. Clara reaccionó con calma a su repentino interés. Su expresión facial seguía siendo suave, pero su mirada era firme. No era la primera vez que experimentaba algo así. Durante su carrera militar, había observado la actitud cambiante de innumerables personas. «Clara, esto es realmente increíble. No lo sabíamos. Que seas la persona a quien mi marido admira tanto. Debemos reunirnos sin falta cuando tengas tiempo». Siguieron incontables cumplidos y familiaridades fingidas. Clara sonrió cortésmente y asintió, pero en sus pensamientos ya estaba en otro lugar. La herida que había cargado consigo durante tanto tiempo comenzaba a sanar, y era hora de dejar todo esto atrás y regresar a casa. «Creo que debo irme ya. Espero que todos hayan tenido una buena velada». Cuando Clara se dio vuelta para irse, alguien la detuvo suavemente del brazo. Era Marina. Su rostro, normalmente tan arrogante, había desaparecido y parecía de alguna manera nerviosa. «Clara, espera un momento. ¿Podemos hablar brevemente?» Clara la miró por un momento. En la mirada de Marina vio algo de vergüenza, arrepentimiento, ¿o era solo miedo? Clara asintió. «¿Hablamos afuera?» Las dos salieron del salón y fueron al jardín del hotel. El aire fresco de la noche otoñal acarició sus mejillas. Marina vaciló varias veces antes de decir algo. Clara esperó pacientemente. «Señora general de división», comenzó Marina. Sonaba muy extraño que por primera vez dijera «señora general de división» en lugar de Clara. Clara sonrió. «Puedes seguir llamándome Clara». Marina negó con la cabeza. Una extraña luz brilló en sus ojos. «No, realmente te has convertido en alguien importante. Ya no puedo llamarte simplemente Clara». Se detuvo y respiró profundamente. Luego miró a Clara con una expresión facial seria. «Señora general de división, por favor solo dígale a mi marido que éramos simplemente amigas de la escuela. Que esto quede como nuestro secreto». Clara entendió inmediatamente el significado de estas palabras. Marina quería salvar las apariencias ante su marido.
No quería que él supiera cómo había tratado a Clara durante los años escolares y qué palabras había dicho hoy en la reunión de promoción. Clara asintió. No te preocupes, no contaré algo así. Un atisbo de alivio cruzó el rostro de Marina, pero detrás se ocultaba otro sentimiento. Sus ojos se enrojecieron y su voz tembló. Siempre fuiste tan orgullosa, incluso entonces. Sin importar cuánto te hiriéramos, nunca perdiste tu orgullo. Solo ahora entiendo qué valor tan admirable era ese. Clara no estaba segura de si las palabras de Marina eran sinceras. Sus lágrimas podrían venir de arrepentimiento genuino, o podrían ser las lágrimas de cocodrilo de una mujer astuta que solo quería salvar las apariencias ante su marido. Pero de cualquier manera era un hecho innegable que se había disculpado. Cada persona sigue al final la luz en su interior, dijo Clara con una sonrisa suave. En su voz no había reproche ni rencor, solo la tranquilidad de una persona que después de mucho tiempo había encontrado finalmente su paz. Marina pareció reflexionar por un momento sobre el significado de estas palabras. Lágrimas genuinas se acumularon en sus ojos. Aunque no era seguro si venían de una sinceridad completa, era obvio que estaba de alguna manera conmovida por la presencia de Clara. «Clara, lo siento, realmente lo siento», tembló la voz de Marina. Sus hombros se estremecieron. Clara miró a Marina en silencio. En su mirada no había rencor alguno, por el contrario, estaba marcada por una cálida comprensión. Clara sabía que la disculpa de Marina posiblemente no era completamente sincera, quizás ocurría solo para salvar las apariencias ante su marido o surgía del miedo al poder y posición de Clara, pero pensó que eso era suficiente. Esperar una disculpa perfecta era irreal. «Está bien, el pasado es el pasado», dijo Clara suavemente. En su voz no había cinismo alguno, solo la fuerza interior y serenidad que había construido durante mucho tiempo. Marina levantó la cabeza y miró a Clara. Su mirada estaba llena de confusión. Probablemente no podía entender la generosidad de Clara. No era la reacción que había esperado. «Realmente eres increíble», dijo Marina con voz baja. Sonaba como un cumplido, pero también resonaba el reconocimiento de un abismo profundo entre ella y Clara. Clara sonrió. «Todos vivimos nuestra vida a nuestra propia manera. Lo importante es solo caminar por el propio sendero con dignidad». Con estas palabras, Marina guardó silencio por un momento. Sentimientos complejos se reflejaron en sus ojos. Vergüenza, arrepentimiento y quizás incluso un poco de envidia. «Tomemos un café en alguna ocasión», dijo Marina. Su voz sonaba algo torpe. Clara asintió. «Sí, contáctame cuando quieras». Las dos se miraron por un momento. Parecía como si la relación complicada que había comenzado hace 25 años en ese aula hubiera tomado ahora un nuevo giro. No era una reconciliación completa, pero definitivamente era un paso adelante desde las heridas del pasado. Clara se despidió de Marina y salió del hotel. Afuera ya la esperaba su conductor con el coche. Antes de subir, miró una vez más hacia el hotel y exhaló profundamente. Se sentía como si la sombra del pasado que la había agobiado durante tanto tiempo se hubiera vuelto un poco más ligera. Aunque la disculpa de Marina no fuera completamente sincera, era un comienzo. Clara sonrió interiormente y subió al coche para regresar a casa. Antes de subir al coche, Clara se detuvo súbitamente. El viento fresco de la noche otoñal agitó suavemente su cabello. Giró la cabeza y miró hacia la entrada del hotel. Algunos compañeros habían salido para despedirla. En sus rostros se reflejaban emociones complejas. Clara pidió a su conductor que esperara un momento. Luego caminó lentamente hacia el grupo. Sus pasos eran como siempre seguros, pero también había cierta suavidad en ellos, como si en ese momento no fuera la general de división del grupo de operaciones especiales, sino simplemente una mujer que se encontraba con viejos amigos. Cuando se acercó, los compañeros y sus maridos inconscientemente se pusieron en posición de firmes. Especialmente los generales de brigada del GOE aún parecían tensos, pero Clara les dedicó una sonrisa suave. «Realmente ha sido una velada hermosa, gracias a todos». Con sus palabras, los compañeros sonrieron avergonzados y asintieron.
Sus expresiones faciales aún estaban marcadas por la confusión. Cuando pensaban en cómo habían tratado a Clara poco antes, su actitud natural debía resultarles aún más extraña. Clara observó tranquilamente sus expresiones faciales y de repente pensó que quizás había algo que debía decir en ese momento. No solo una despedida simple, sino palabras que reflejaran el significado del camino que había recorrido en los últimos 25 años. «Todos hemos cambiado mucho», dijo Clara en voz baja. Su voz era suave, pero todos escucharon atentamente. ¿No es interesante pensar en lo diferente que es el futuro con el que soñábamos entonces en ese aula, comparado con el de hoy? La vida siempre transcurre diferente a como esperamos. Los compañeros asintieron, en sus miradas había una expresión reflexiva. He aprendido mucho durante mi tiempo en el ejército. La lección más grande probablemente fue lo que significa la verdadera fortaleza. La mirada de Clara vagó por un momento a la distancia, como si estuviera observando el camino que había recorrido. Vivir una vida digna no significa pisotear a otros, sino tener el valor de levantarse después de una caída. Ese valor es la verdadera fortaleza en la vida. Sus palabras fueron acompañadas por un profundo silencio. Los compañeros y sus maridos bajaron silenciosamente la cabeza. Sus expresiones faciales mostraban profunda reflexión y quizás también arrepentimiento por el pasado. Especialmente en los ojos de Marina se acumularon lágrimas. Probablemente sabía que las palabras de Clara se dirigían a ella, cuánto había intentado en el pasado confirmar su superioridad, menospreciando a otros, y cuánto había mostrado aún hoy ese comportamiento. También Sabina bajó profundamente la cabeza, sus hombros temblaron apenas perceptiblemente. Probablemente también ella reflexionaba sobre su propio comportamiento. Clara las miró con una mirada cálida. En sus ojos no había rencor o ira, sino profunda comprensión y serenidad. Todos vivimos nuestra vida a nuestra propia manera. Pero si en ello nos respetamos y entendemos mutuamente, ¿no sería el mundo un lugar más hermoso? Con sus palabras todos asintieron, en sus miradas brilló una luz de reconocimiento. Clara sonrió una última vez y saludó con la mano. «Hasta la próxima vez. Espero que entonces podamos intercambiar más historias». Caminó lentamente de regreso a su coche. Antes de subir, se dio vuelta una vez más. Los compañeros aún estaban allí parados y la veían partir. En sus rostros había ahora respeto y quizás también un poco de envidia. Clara sonrió y subió al coche. El coche se puso lentamente en movimiento. A través de la ventana, el hotel se hacía cada vez más pequeño. Respiró profundamente. Se sentía como si la pesada sombra que durante tanto tiempo había ocupado un lugar en su corazón finalmente se hubiera desvanecido. Ahora era completamente libre. Libre de las heridas del pasado y de la ira y el rencor que esas heridas habían provocado. La mirada de Clara brillaba pacíficamente. Ante ella se extendía ahora un futuro aún más luminoso. Durante el viaje a casa, Clara reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. La expresión de sorpresa en los rostros de sus compañeros cuando se reveló su identidad, las miradas respetuosas de los generales de brigada y especialmente la disculpa temblorosa de Marina. Todo había transcurrido de manera tan diferente a como había imaginado. Se había preparado para más burlas y desprecios. Había venido armada con la fortaleza que había adquirido a través de años de entrenamiento militar y experiencia en combate, pero al final no había necesitado esa armadura. La verdad por sí sola había sido suficiente. Clara miró por la ventana del coche las luces de la ciudad que pasaban. Madrid se extendía ante ella en toda su belleza nocturna. Esta era su ciudad, su hogar, el lugar donde había construido su vida y carrera después de todos esos años difíciles. Su teléfono móvil sonó suavemente. Era un mensaje de Esteban. «¿Cómo ha ido todo? ¿Ya vienes a casa?» Clara sonrió y escribió. «Mejor de lo que esperaba. Llegó en media hora. Te amo». La respuesta llegó inmediatamente. «Me alegro mucho. Te estaré esperando con una cena caliente. Yo también te amo». El corazón de Clara se llenó de calidez. Después de todas las tormentas y batallas de la vida, había encontrado un puerto seguro en el amor de Esteban. Él la había amado y apoyado no por su rango o posición, sino por quien era realmente.
Cuando el coche se acercaba a su barrio residencial, Clara reflexionó sobre las lecciones de la noche. Había aprendido que las heridas del pasado solo tienen el poder que uno les otorga. Había permitido que las burlas y desprecios de sus años escolares la definieran durante demasiado tiempo. Pero esta noche había demostrado, tanto a sí misma como a otros, que había trascendido esas limitaciones. No a través de venganza o amargura, sino a través del crecimiento personal y el logro genuino. El coche se detuvo frente a su casa. Era una vivienda modesta pero elegante en un barrio tranquilo de Madrid. No era ostentosa como las mansiones de algunos de sus compañeros, pero era suya, pagada con su propio trabajo y dedicación. Clara se despidió del conductor y caminó hacia la puerta principal. Antes de abrir, se detuvo un momento y miró hacia las estrellas que brillaban en el cielo madrileño. Se sentía diferente a cómo se había sentido por la mañana. Más ligera, más libre, más en paz consigo misma. La puerta se abrió antes de que pudiera usar sus llaves. Esteban estaba allí, con su sonrisa cálida y familiar, vestido con un suéter cómodo y pantalones caseros. Sus ojos brillaban de curiosidad y cariño. «¿Cómo está mi general favorita?», preguntó con una sonrisa juguetona. Clara se rió suavemente, cansada pero victoriosa, aunque no ha sido el tipo de victoria que esperaba. Se abrazaron en el umbral. Clara inhaló el aroma familiar de su esposo, una mezcla de su colonia suave y el olor a café que siempre lo acompañaba. «Cuéntamelo todo», dijo Esteban, guiándola hacia el salón. «He preparado tu té favorito y algo ligero de cenar». Clara se quitó los zapatos y se acomodó en su sillón favorito. La casa estaba cálida y acogedora. Una stark diferencia del ambiente tenso del hotel. Aquí era simplemente Clara, no la general de división, no la comandante de fuerzas especiales, solo una mujer en su hogar con el hombre que amaba. «Ha sido revelador», comenzó Clara, aceptando la taza de té que Esteban le ofrecía. «Te acuerdas de Marina Rivera, ¿verdad? La que solía burlarse de mí en el colegio». Esteban asintió, sentándose en el sofá frente a ella. «La mencionaste antes. ¿Estuvo allí?» «Estuvo, y al principio todo transcurrió exactamente como temía. Las mismas actitudes condescendientes, las mismas burlas veladas. Hablaban de mi ropa modesta, se preguntaban por qué aún trabajaba a mi edad, insinuaban que tú no eras lo suficientemente exitoso». Los ojos de Esteban se ensombrecieron ligeramente. «¿Y cómo respondiste?» Clara tomó un sorbo de té y sonrió. «Con dignidad. Les dije que no me avergonzaba de mi vida, que había vivido según mis propias convicciones». «Pero Esteban», su voz se suavizó, «lo más extraordinario no fue eso». Le contó sobre la llegada inesperada de los maridos militares, sobre cómo habían saludado con respeto militar, sobre la conmoción en los rostros de sus compañeros cuando se reveló su verdadera identidad. Esteban escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, sus ojos brillando con orgullo por su esposa. «Y al final», concluyó Clara, «Marina me pidió disculpas. No estoy segura de si era completamente sincera, pero era un comienzo. Estoy muy orgulloso de ti», dijo Esteban, levantándose para sentarse junto a ella. «No solo por tu rango o logros, sino por cómo manejaste la situación, con gracia y dignidad». Clara se acurrucó contra su esposo. «¿Sabes qué fue lo más liberador de todo? Me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Durante todos estos años, una parte de mí aún buscaba probar mi valía ante ellos. Esta noche me di cuenta de que ya no me importaba lo que pensaran». «Eso es verdadera libertad», murmuró Esteban, acariciando su cabello. «Sí», Clara cerró los ojos. «Es verdadera libertad». Se quedaron así sentados en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad de su hogar. Afuera, Madrid seguía su ritmo nocturno, pero dentro de esas paredes reinaba la paz. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Clara después de un rato. «Pasé tantos años temiendo ese momento, imaginando cómo me vengaría o qué les diría. Pero cuando finalmente llegó el momento, no sentí satisfacción por su conmoción, solo sentí lástima por ellos». «¿Lástima?» «Sí, lástima porque aún viven en el mismo mundo pequeño de hace 25 años, juzgando a las personas por su apariencia externa, midiendo el éxito solo en términos materiales.
Se han quedado atrapados en esa mentalidad adolescente mientras el resto del mundo ha seguido adelante. Esteban asintió comprensivamente. Has crecido, Clara, has evolucionado más allá de esas limitaciones, y eso es algo que nadie puede quitarte. Clara se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su pequeño jardín. Los rosales que había plantado el año anterior estaban dormidos por el invierno, pero pronto florecerían de nuevo en primavera. Mañana vuelvo al cuartel, dijo. Tengo una reunión importante con el Estado Mayor. Vida normal. ¿Te sientes diferente? ¿Lista para volver a la rutina? Clara se volvió hacia él con una sonrisa. Me siento liberada, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que había estado abierto demasiado tiempo. Ahora puedo enfocarme completamente en el presente y el futuro. Se acercó a Esteban y le tomó las manos. Gracias por animarme a ir. Tenías razón, necesitaba enfrentar esos fantasmas del pasado. Siempre supiste qué hacer, respondió él, solo necesitabas recordar tu propia fuerza. Esa noche, mientras Clara se preparaba para dormir, se miró en el espejo de su habitación. Vio a la misma mujer que se había mirado esa mañana, pero había algo diferente en sus ojos. Una tranquilidad que no había estado allí antes. Se cepilló el cabello lentamente, reflexionando sobre el camino que la había llevado desde aquella aula de clase hasta este momento. Había sido un viaje largo y difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero cada cicatriz había contribuido a forjar la mujer que era hoy. Clara se acostó junto a Esteban, quien ya dormía profundamente. Lo miró con ternura, agradecida por tener a alguien que la amaba por quien era realmente, no por lo que había logrado o la posición que ocupaba. Mientras se quedaba dormida, Clara sintió una profunda paz interior. Las heridas del pasado habían sanado finalmente. Ya no era la niña tímida y asustada que había sido. Era la general de división Clara Sánchez, una mujer que había encontrado su lugar en el mundo a través del trabajo duro, la dedicación y la integridad. Y mañana, cuando regresara a su oficina en el cuartel, llevaría consigo no solo sus condecoraciones y su rango, sino también la sabiduría que había ganado al enfrentar y superar los fantasmas de su pasado. El futuro se extendía ante ella, brillante y lleno de posibilidades.